Dios cumple verdaderamente hasta caprichos. Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. El texto nos dice: el Padre del cielo les dará mucho más de lo que piden. Ten confianza en tu Dios. Es un Padre. Él sabrá qué te da y qué no te da. Cuando doy este tema, generalmente les digo: imagínate que un niño necesita unos tenis. El papá pues ya sabe que necesita unos tenis porque se los pidieron en la escuela para su deporte. Y bueno, pues hoy ya sabe, ¿no? Las marcas que tenemos en el mercado, que si la Nike, que si la Reebok y todas esas marcas famosas. Y pues el niño pues está ilusionado con que su papá, que tiene mucho dinero, le puede comprar unos Nike o unos Reebok o unos de estos tenis de marca. Sin embargo, el papá, que recuerda su infancia y que en aquel tiempo pues las marcas famosas no eran las de hoy, y quizás está pensando en unos tenis Converse, que eran en nuestro tiempo lo máximo. No, traer unos tenis Converse era traer unos tenis de marca, porque no había otros. Los demás eran, quizás no conozcas la marca Canadá, una marca muy antigua que existió aquí en México, y que bueno, pues eran zapatos económicos, ¿verdad? Tener unos tenis americanos, unos Converse, no, pues ni pensarlo, uno no podría soñar en tener unos Converse. Hoy los Converse, pues quizás no sean tan importantes como los Nike. Y entonces el niño simplemente le dice: papi, ¿me podrías comprar unos tenis? Porque me los están pidiendo para los deportes ahí en mi colegio. El papá le va a decir: por supuesto, mijo, vamos esta tarde a comprarte tus tenis. Así que el papá, ni tardo ni perezoso, se lanza a una zapatería y pide: tráigame unos hermosos Converse. Y bueno, ya te imaginarás la cara del niño, ¿verdad? Que está viendo hacia el aparador, viendo unos hermosos Nike, unos hermosos Reebok, unos hermosos tenis de estos de mucha marca. Pero no dice nada. Y entonces el papá se regresa muy contento porque su hijo trae unos tenis Converse que tanto quiso él tener cuando era joven. El niño podía haber comprado los Nike, pero no los compró porque no se los pidió, porque no le expresó a su papá: papá, y de ser posible, ¿me podrías comprar unos de esta marca? Son los que más me gustan. El papá seguramente, que no tiene predilección, a lo mejor le diría: ¿y no te gustarían unos Converse? Mira, no papá, esos son de tu época. Hoy los Nike son los mejores, o los Reebok, o unos de estos tenis. Y diría: bueno, si a ti te gustan, pues vamos a comprarlos. Y si hubiera venido el niño feliz, contento, con sus tenis de marca, los que él deseaba. Como esta señora que conocí en este retiro, con su pastel de chocolate, con todo y su cereza. Pidan. En la oración, Dios nos escucha. Recuerda lo que decíamos hace unos minutos. Estás hablando con tu Abba, con tu papito, con el Rey del universo, con el dueño de todo lo creado, con el que hace posible que se realicen todos nuestros sueños. ¿Por qué no pedirle? ¿Por qué no pedirle lo que necesitamos? Pero eso sí, hay que orar con insistencia. Papi, no se te olvide mi pastel de chocolate, ¿eh? Papi, sí me gustaría mucho un pastel de chocolate. Ora con insistencia. Deja que tu corazón se llene de la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios empezarás a descubrir qué maravilloso, qué magnífico es el Padre que tenemos, que nos da, como lo acabamos de leer, mucho más de lo que nosotros necesitamos. Jesús mismo nos pone un ejemplo de cómo es necesaria la oración insistente y de cómo hay que pedirle a Dios todo lo que nosotros queremos o lo que no queremos.
Quiero que vayas a tu Biblia y ahora en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, vamos a ver a Jesús orando. Es el día en que lo van a entregar. Él se ha ido al huerto de Getsemaní, un lugar apartado de la ciudad, para poder entrar ahí en oración. Estamos en el capítulo 26 de Mateo, a partir del verso 36. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. La primera instrucción, apartarse. Decía: entra en tu cuarto. Y se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo, manténganse en oración junto conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús va un poco más adelante. Ahí se postra en tierra. Ahí Él entra en su cuarto. Ahí Él entra con su Padre, con su papito. En el Evangelio de Marcos, a diferencia del de Mateo, en el capítulo 14, la expresión que usa directamente el evangelista es Abba, papito. Jesús entra en su cuarto para hablar con su Padre. Y va a hablar no sobre algo que quiere, sino sobre algo que no quiere. Padre, si te es posible, si es tu voluntad, aparta de mí la pasión. No quiero morir, no quiero ir a la cruz, me asusta, me aterra lo que voy a vivir. Jesús, como Dios, ya en ese momento tenía claro en su corazón y en su mente lo que iba a pasar enseguida. Él sabía que le esperaban unos momentos terriblemente difíciles, terriblemente dolorosos. Padre, papito, te lo suplico, aparta de mí esto, aparta de mí esta pasión. Pidan, pidan y se les dará, decía Jesús. Sin embargo, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Un papá nunca le daría a un niño una pistola, por mucho que se la pida. Sabe que la pistola sería un gran peligro para él y para los demás. Dios, hermanos, le podemos pedir y le podemos pedir con insistencia, pero no nos va a dar algo que esté fuera de su proyecto, fuera de su plan. Pero Jesús, que ha dicho a sus discípulos, que los ha instruido a pedir, a confiar en el Padre, a saber que tiene un Padre que los cuida, que los ama. Este Padre ahora decidirá, es decisión del Padre si aparta de él el cáliz. Será decisión del Padre si le da o no lo que él está pidiendo. Pero Jesús, con un corazón confiado, va al Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, pero haz lo que tú quieras, haz lo que sea más conveniente para mí. Hay una oración preciosísima del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, lo acepto todo con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas, dice el Padre Carlos. Quizás lo que voy a vivir pues no es bueno para mí, pero será seguramente para otras personas. Y de hecho pues lo sabemos con claridad que la muerte de Cristo para él fue una cosa terrible, pero gracias a ella hoy nosotros tenemos salvación eterna. El texto continúa y nos dice que después de orar, verso 40, regresó junto a los discípulos y les encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Muchachos, pónganse en oración. Ven que estamos ahorita en un momento de grave dificultad. Les acabo de decir que mi corazón siente terror. Les he dicho esta noche que me van a entregar, que herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y ustedes están descansando. Velen, oren, para que no vayan a caer en la tentación, porque tenemos un enemigo terrible que va a aprovechar este momento de debilidad para venir a realizar el pecado en ustedes, para que la tentación no la puedan resistir. Levántense y pónganse en oración. Jesús, después de amonestar a sus discípulos, nos dice el verso 42, que se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Nuevamente insistiendo: Padre, no quiero. Señor, si te es posible. Si no hay otra forma, pues lo acepto de buena gana. Pero sábelo, Padre, no quisiera hacerlo, tengo miedo, tengo pánico, estoy aterrado ante lo que ahora voy a vivir. Si te es posible, y para ti todo es posible, Padre, tú puedes hacer que yo no viva esta experiencia de dolor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuevamente regresó y volvió a encontrar a los discípulos dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los dejó, dice el verso 44, y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Una vez y otra vez y otra vez: Papá, Padre, te suplico, no quiero vivirlo, pero hágase como tú dices. Por un lado está la petición y por el otro lado la conformidad a aceptar lo que Dios decida. Padre, quiero un pastel de chocolate, pero si no me lo mandas, voy a ser igual de feliz, voy a estar igual de contento, porque sé que esa es tu voluntad, porque en mi vida se va expresando tu voluntad y para mí es un placer vivirla, es un gozo aceptarla. Y por eso Jesús, aunque va a padecer toda una pasión terrible, al final de su camino se encontrará con paz y con alegría. Y se encontrará con paz y con alegría porque ha hecho la voluntad del Padre. Padre, dirá, todo está cumplido. He llegado a la meta, dirá San Pablo. He dado la buena batalla. Me he mantenido firme. Ahora que me espera recibir del justo juez la corona que me dará. Jesús en la cruz está listo ahora para recibir la corona de gloria que tenía desde antes de que existiera todo lo creado. Padre, ahora regreso a ti después de haber hecho tu santa voluntad. Dios nos enseña a través de Jesucristo la necesidad de orar frecuentemente, constantemente, a veces, como en este caso, repitiendo las mismas palabras. Ya no repite más, ya no hay otra oportunidad de regresar a orar, porque el texto concluye diciendo: vamos, levántense, verso 46, vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Seguramente que si se hubiera dilatado más Judas, Jesús hubiera regresado nuevamente a insistirle: Padre, no quiero, pero que se haga como tú decidas. Y con esta confianza y con esta paz, así Jesús inicia su camino hacia el Calvario, sabiendo que el Padre estará con él, sabiendo que ha orado a su Padre. ¿Y qué es lo que el Padre le dará? ¿Cómo realizará la petición que él le ha pedido? Eso no lo sabe. En el camino a la cruz sentirá el martirio, sentirá el flagelo, sentirá muchísimo dolor, pero el Padre estará con él, llenando de paz, de gozo su corazón, en medio del más terrible tormento que alguien pueda haber sufrido.
porque no solamente sufría en el exterior, sino que sufría profundamente en el interior, viendo el rechazo de todo su pueblo. Jesús nos sigue instruyendo. Quisiera que ahora en el capítulo 11 fuéramos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11. En este texto nos insiste nuevamente sobre la necesidad de orar insistentemente. Parecería como que Jesús quiere que nosotros aprendamos a que es algo que tenemos que hacer constantemente. No se trata de tener un ratito de oración en la mañana y un ratito de oración en la tarde. Se trata de vivir en oración, de orar constantemente. En el capítulo 11 vamos a ver cómo Jesús nuevamente nos insiste sobre la necesidad de orar continuamente, de insistirle continuamente al Señor. Dice a partir del versículo 1 lo siguiente: un día Jesús estaba orando en un cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, de la misma forma como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan Padre. Y así, en el Evangelio de Lucas, inicia la instrucción que ya vimos sobre el Padre Nuestro. Sin embargo, en Lucas, al terminar la oración del Padre Nuestro, San Lucas tomó de los testimonios de sus discípulos algo muy importante: orar insistentemente. Y así, a partir del versículo 5, una vez que les ha dado la instrucción sobre el Padre Nuestro, dice: y añadió, terminado el Padre Nuestro, dice: y añadió, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y acude a él a medianoche, diciendo: amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantar a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. Cuando nosotros insistentemente pedimos a Dios, Dios nos lo va a dar. Y nos pone este ejemplo de esta persona que ya está dormida o ya está acostada, que no quiere levantarse, pero tanto está toca y toca y toca y toca y toca a la persona hasta que dice: bueno, basta, ya, te lo voy a dar. Y se levanta y le da lo que está buscando. Dios, que es infinitamente más bueno, pues nos lo dará también a nosotros. ¿Por qué nos ama? ¿Por qué nos quiere enseñar sobre la insistencia? Quizás para convencer a nuestro corazón, o por una situación misteriosa que, la verdad, al menos yo no alcanzo a comprender. Sin embargo, me baso en los textos que Jesús nos ha dejado para orar con insistencia, para no dejar de orar en ningún momento. Dios quiere que oremos insistentemente, que pidamos. Y si este hombre, aunque es un necio y no quiere pararse a ayudar a su amigo, Dios, que es nuestro Padre, atenderá inmediatamente nuestra petición, aunque el tiempo Él tendrá siempre considerado cuándo es lo mejor, lo más oportuno, o si verdaderamente, como decíamos en la instrucción anterior, es que Dios nos lo dará porque es bueno para nosotros, o Él decidirá que no es bueno para nosotros y entonces no nos lo dará. Finalmente, hay un texto muy importante en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en donde Jesús nos va a instruir acerca de los efectos de la oración en el corazón. En este texto que encontramos en el capítulo 4, nos habla del agua viva. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, empieza a correr por nosotros una fuente de agua, una fuente de gracia. Y Jesús nos da una instrucción muy importante para que esta fuente de gracia, esta fuente de amor, pueda correr dentro de nosotros.
nuestra oración, dice Jesús, debe de ser hecha en espíritu y en verdad. Y nos está hablando entonces de la necesidad de entrar en nuestro corazón. Cuando nosotros oramos y logramos entrar en nosotros mismos, entonces dentro de nosotros podemos empezar a experimentar que corren ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo el que empieza a desarrollar en nosotros esta comunicación plena y perfecta con Dios nuestro Señor. Jesús nos invitaba en particular a la samaritana, a que entráramos en una oración de adoración, de contemplación. El cristiano no solamente está llamado a hablar con Dios, a platicar con Él, a escucharlo, sino está llamado a lo que quizás será nuestra vida en la eternidad, a contemplarlo sin decir nada, a quedar pasmados ante Él. Y esta oración, de manera muy particular, la podemos hacer en nuestras parroquias, cuando nosotros vamos a las horas santas, en donde Jesús queda expuesto delante de nosotros, y entonces lo contemplamos. Y quizás empezamos nuestra contemplación viendo la hostia, que es Jesús mismo, pero después cerramos nuestros ojos, y teniendo ya la presencia eucarística de Jesús delante de nosotros, el Espíritu Santo empieza a desarrollar esta oración en espíritu y en verdad. Porque la verdad no es la que estamos viendo. Eso que estamos viendo no representa completamente la verdad. La verdad es que Jesús, el Hijo de Dios, está enfrente de nosotros. Está completamente delante de nosotros como lo estaría en el cielo. Así está en ese momento. La oración de la contemplación, cuando lo hacemos especialmente en los momentos de las horas santas, o cuando lo hacemos muchas veces en el Santísimo, cuando estamos en la presencia de Dios. En ese momento basta con que entremos en nuestro corazón y de una forma misteriosa Dios recrea esta imagen en el alma, y entonces nuestra alma empieza a experimentar, como lo dice Jesús en este capítulo 4 de San Juan, empieza a experimentar los ríos de agua viva. Como ves, la instrucción de Jesús es grande, es plena. Todo está aquí en la Sagrada Escritura. Desafortunadamente, tantas veces no la hemos visto, no lo hemos escuchado, no la conocemos. Terminemos en este mismo Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 15. En el capítulo 15, los versículos 4 al 8 nos dicen lo siguiente: permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera con las ramas, que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Vemos pues en esta última instrucción cómo Jesús nos invita a permanecer unidos a Él. Unidos a Él en la oración. Nos habla de una oración incesante. Decía un santo de la Edad Media que uno de los grandes logros del alma era tener presencia constante de Dios. Que uno sea consciente de que estamos continuamente delante de Él y así nuestra oración se pueda extender y pueda ser una oración contemplativa, continua en el corazón. Sobre este tema, nuestros hermanos del Oriente han avanzado muchísimo en desarrollar este tema de la oración constante que tanta falta nos hace a nosotros en el Occidente. Quisiera recomendarte para tu lectura en este tema de la oración dos libros que me parecen muy importantes. El primero se llama Relatos de un peregrino ruso, en donde nos habla de esta oración incesante, nos habla de la oración del corazón. Y se basa esta oración en los textos que han escrito los padres del desierto
y que han dejado consignados en un pequeño libro que se llama La Filocalia. Tú puedes conseguir estos 2 libros y empezar a leerlos, empezar a descubrir qué sencillo y qué fácil es lograr la oración continua, qué fácil es estar completamente unido a Él. Y esta unidad es la que va a hacer que produzcamos frutos. Cuando nosotros estamos plenamente unidos a Él, cuando la oración se hace incesante, cuando el corazón no deja de orar ni un solo momento, entonces dice Jesús que podemos pedir cualquier cosa y se nos concederá. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué en las otras instrucciones que veníamos viendo puede ser que sí nos lo conceda o puede ser que no nos lo conceda? Porque solamente cuando el corazón está unido a Dios, sabe lo que es bueno, lo que le conviene, lo que le agrada a Dios. Por eso en el tema del paraíso, cuando le prohíbe al hombre y a la mujer que coman del árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, el árbol de la ciencia, es porque Él tenía que dárnoslo. No es que Dios fuera un ser egoísta que quisiera solamente, como lo propone el demonio, ser el único que conocía el bien y el mal, pero tenía que esperar el hombre a que Dios se lo diera. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, toda nuestra vida, aún en los momentos de la pasión, camina maravillosamente. Jesús, como lo veíamos hace un momento, sabe que va a padecer, no quiere padecer, sin embargo, acepta con agrado la voluntad que Dios manifiesta en Él, y entonces su pasión la puede vivir con paz, la puede vivir con alegría. Cada uno de nosotros tenemos que entrar en esta dinámica porque un día vamos a entrar también en la dinámica de padecer. Todos tendremos que vivir momentos de la pasión de Jesús. Una persona que tiene esta comunión con Dios, esta persona que ha logrado la oración intensa, interna en su corazón, es el que puede desarrollar plenamente esta comunión plena con el Padre y desde ahí experimentar su paz y su alegría. Permanezcan unidos a mí. Oración incesante, oración del corazón. Y entonces sí, pidan lo que ustedes quieran y se les dará. Hemos visto pues cómo podemos nosotros avanzar en este camino de la oración de una manera simple, sencilla. Jesús mismo, en esta gran instrucción que nos ha dado sobre la oración, podemos darnos cuenta que esto es lo que nos conduce a realizar en nuestra vida el proyecto de Dios, a vivir una vida con paz y con alegría. Quisiera terminar solamente con la última instrucción de Jesús en el Evangelio de San Juan. Jesús en el capítulo 16, en el verso 23, nos invita a pedir en su nombre. Todo lo que pidamos en su nombre nos dice que el Padre nos lo concederá, porque en esto encuentra su gloria. Si nosotros unimos estas 2 instrucciones de Jesús, permanecer unidos a Él y todo se nos concederá, y por el otro lado, el pedir en su nombre, en esto el Padre encuentra su gloria, nosotros podemos darnos cuenta entonces que podemos pedir todo lo que nosotros querramos, que Dios nos lo concederá y mucho más lo hará si nosotros permanecemos unidos a Él y lo hacemos en su nombre. El cristiano, a través de la oración incesante, a través de la oración continua en nuestro corazón, puede alcanzar todo lo que se proponga, todo lo que el corazón le pida, todo lo que nazca, todo lo que emerja del corazón, Dios nos lo concederá. No siempre, como lo hemos visto, como a nosotros nos gustaría. Jesús pidió no padecer. Dios pensó que tenía que padecer, pero le concedió la paz, la alegría y el gozo en su corazón. Como vemos, mis amados hermanos, la oración es lo más importante en nuestra vida. Es el ejercicio que hace que nuestra relación con Dios crezca y que podamos estar unidos plenamente a Él. Yo te invito a que inicies hoy este camino de oración, que a través de estos hermosos libros de la oración del corazón de Jesús puedas encontrar el camino para poderte relacionar mejor con Él. Puedo recomendarte también que en este momento en el que estamos profundizando en la vida de oración, adquieras otro libro que es también muy importante y muy bello, Las Moradas de Santa Teresa.
En ellas podrás descubrir todo este proceso maravilloso de la oración y a través de la instrucción de la Santa podrás ir creciendo y desarrollando tu vida en este maravilloso proceso de alcanzar la íntima comunión y la comunidad plena con Cristo y con toda la Trinidad. Así pues, adelante. Hay que iniciar este momento, este proceso de oración, y para ello basta con que tú te decidas. En nuestras próximas reuniones iremos viendo ahora algunos elementos importantes, algunos ejercicios que te ayudarán seguramente a que tu oración pueda crecer y desarrollarse. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga y que la Virgen te cuide siempre.